ten falado primeiro, bueno, vale, perfecto. Vale, pues empieza siendo. Vale, pues sí, vale, pues empieza estupendo. Vale, vale, pues busca palabras que primeiro e logo das aquí o resto de palabras. É que mercado. Bueno, hai dos, Bueno, pues imos comenzar porque ademais esta xente con bo criterio quere pechar ás 9 e deberíamos deixar todo isto libre un pouco antes. Queríamos dar a benvida a todos a todas a esta terceira sesión das jornadas polo dereito á cidade que bueno, é un pequeno ciclo de faladoiros que remata esta mesma semana con un espazo de traballo que será mañá na normal e que tamén estades convidadas que esperemos que participedes. Unhas jornadas que están organizadas pola Clínica de Casas da ETSAC e polo GAM, polo Grupo de Apoio Mutuo de Vivenda da Coruña e que apoia a Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC, UDC. Quería dar as grazas tamén, bueno, ao Fiandón por acollernos e deixarnos o sitio e, bueno, grazas a todas vos por estar aquí e participar. Hoxe, neste faladoiro de hoxe, imos falar dun tema do dereito á vivenda e a criminalización da pobreza. E, bueno, quería, antes de presentar as persoas que van participar, sí que se quería lembrar a importancia que ten o obradoiro espacio de traballo que imos ter mañán, porque todas estas aprendizaxes cuestións que temos falado durante todos estes días, pues, mañá cando imos poñer en marcha, imos intentar ter un espacio de traballo e coordinación entre colectivos e persoas que están interesadas nesta cuestión de cara a tecer redes a futuro para manter a movilización e a loita en torno ao dereito á vivenda. Sobre o tema de hoxe, imos falar con varias compañeiras que están xa aquí na mesa. Está a Mar de Afrogalegas, que é un colectivo na que participan mulleres afro que viven aquí na Coruña, que son veciñas da nosa cidade. Participa tamén José Luis, que bueno, está vivindo, leva varios anos vivindo nas infravivendas da Zapateira. Non sei se coñecedes o caso, pero seguro que él terá a oportunidade de explicarnos así máis polo miúdo. Está connosco tamén Noelia, benvida Noelia tamén, que residiu e participou, coñece acompañante do asentamento da Ponte Pasaxe. E, bueno, por último Cristina, que nos axudará a entender ou a poñer tamén marco a toda esta problemática, que é doutora investigadora en urbanismo e, bueno, que estivo participando acompañando varios destes procesos de asentamentos precarios e tamén investigando un pouco as causas e as consecuencias que ten esta criminalización da pobreza cando falamos do dereito á vivenda. Entón, sen máis, voulle dar a voz a Cristina Botana para que nos fale e logo, xa ti, se queres, podes ir dando a palabra ao resto de persoas. Gracias, Cristina. Bueno, pues así por dar un contexto rápido que aúne un poco todos los temas que vamos a tratar. Claro, para hablar del derecho a la vivienda realmente hay que hablar en negativo, hay que hablar de la exclusión del derecho a la vivienda. Entonces, hablamos de una exclusión a todos los niveles, hay desde la administración, la política de vivienda, el mercado y la propia sociedad, sobre todo quién está acumulando las viviendas, es decir, casa rentista y quienes disponen los alquileres, etc. La administración es una parte fundamental, uno, porque es la que ejecuta la política de vivienda y porque además
sabemos que utiliza perfil étnico para las adjudicaciones de las viviendas y para discriminar a determinados grupos de población. La política de vivienda en realidad es muy fácil, simplemente no existe. Entonces no hay una política de vivienda pública. Ahora mismo representa menos del 2% de la producción de vivienda, con lo cual todos los programas de integración, de realojo, de todo lo que es el gran proyecto asimilacionista de la ciudad, es un significante vacío porque no hay una respuesta real, no hay vivienda pública. Entonces todo está supeditado al mercado libre con todas las dependencias que eso implica. El mercado libre depende, evidentemente, de las plusvalías, del valor del mercado, de lo que la gente quiera poner en alquiler, y depende de quién posee y quién está acumulando todas esas viviendas, que decide a quién quiere y a quién no quiere alquilar, qué cosas exige, qué abusos comete, etc. Entonces, aún así, por considerarla, la política de vivienda, en caso de que fuese como debería de ser, recordemos que en los años 80 y 90 representaba casi el 80% de la producción de vivienda. Ahora estamos por debajo del 2%. En los 80 estábamos en recesión económica y aún así estaba el 50% de la producción de vivienda. Es decir, los niveles que estamos ahora la hacen completamente inútil. Aún así, suponiendo que fuese operativa, continúa excluyendo a las personas que deberían de ser prioritarias, porque los requisitos que tiene exigen que están pensados para personas que tienen ahorros. Es decir, tú te registras como demandante de vivienda, pero tienes que presentar una serie de avales, de nóminas, tienes que disponer de ahorros porque las ayudas llegan muy tarde, entonces tienes que adelantar dinero. Además es por sorteo, con lo cual es bastante injusto porque dentro del baremo que utilizan ellos, que es muy amplio, va desde el 0,7 y PREM, que es como una cifra que ahora mismo en 2021 estaba en 565 euros, que es como un nivel de ingresos que considera 0,7, al 2,5. El 2,5 es una persona que ingresa 1.400 euros al mes. Esa persona entra dentro de ese sorteo, igual que una persona que ni siquiera llega a los 300 euros. Entonces, claro, eso lo hace completamente aleatorio. Y el reparto de una cantidad que es mínima de viviendas, pues hace que el sistema sea absurdo realmente, no alcanza. Entonces, entre que directamente la exigencia de ahorros y la burocracia es complejísima, te hace dependiente de trabajadores sociales o de que tú domines un poco el sagrado todo, es muy complicado. Entonces, todo este tipo de cuestiones realmente dejan fuera a la población que realmente sería la prioritaria para la vivienda pública. Además de eso, la poca que hay está pensada para la venta, cuando en realidad el 85% de la demanda de vivienda es en alquiler, pero la que se construye es para venta. Entonces vamos sumando cosas a esta política de vivienda que encima solo representa el 2%, es decir, cuando hablan de todas estas cosas de inserción y de política de vivienda y de no sé qué, de hacer un PIS, una vivienda normalizada y todos estos conceptos que se usan en los despachos, en realidad hay que ver qué significa realmente. Y además de eso, lo que decía antes, la propia administración sabemos, y la gente que lo vive día a día lo sabe muy bien, que utiliza marcaje étnico. Es decir, esto hace unos años, durante el régimen franquista se producían certificados de buena conducta, adhesión al régimen, un montón de cuestiones. Ahora esas cosas ya no se dicen de la misma manera, pero los certificados de buena conducta se traducen en una serie de prescripciones que a veces te las da el trabajador social o te las da el funcionario que le corresponde de turno y que al final suponen un montón de opresiones sobre una persona que lo único que está es demandando un derecho que es público, que es una vivienda pública, punto, sin más. Y después que hay adjudicaciones que se llegan a anular, por ejemplo, yo conozco casos particularmente entre la población gitana, cuando un grupo de vecinos sabe que va a ir una familia gitana, presionan, se manifiestan, se quejan, exigen el censo, exigen saber si son gitanos o no y cómo de gitanos son, porque esto también va de niveles. Y ha habido muchos casos en que una familia que había decidido legitimamente con todos sus derechos, porque cumplía todos los requisitos, estos requisitos tan complicados de cumplir, los estaba cumpliendo, le adjudicaban una vivienda pública y por movilizaciones vecinales, presión, quejas,
noticias, titulares tremendos, etc., la Xunta y el Instituto de Vivenda decide denegar la solicitud. Una solicitud que ya estaba previamente aceptada. Es decir, lo que hace es revocar el derecho de esa familia y le anula la vivienda. Y eso ha pasado en Galicia en muchísimos casos. Y pasó aquí en Coruña muchos casos, especialmente cuando son realojos que proceden de asentamientos, ya sea Pasaxe, cuando fue Penamoa, etc. Entonces, bueno, son cuestiones que no están fuera de los archivos, porque eso la administración teóricamente es neutral y no discrimina, y etcétera, pero no es para nada así. La exclusión desde el mercado es evidente, lo que decía antes. Cada vez las viviendas están en menor número de manos y son personas que no la ven como es un valor de cambio, simplemente genera plusvalías y solo sirve para cambiarlo por otro bien. No es en ningún caso un factor social ni se considera un bien de primera necesidad. Y además esas personas también están atravesadas por sus propios prejuicios y un montón de cosas, con lo cual, si la administración discrimina, pues la gente aún más. Entonces las viviendas que sacan al alquiler, pues cuando es una persona cuyo cuerpo está marcado de cualquier forma, da igual que sea migrante o no, simplemente es una cuestión de marcaje. Pues de repente empiezan a exigirse cosas extraordinarias, avales, fianzas, cantidad de pruebas de todo tipo. Incluso ellos contarán muchísimo mejor que yo, que lo viven día a día, la forma en la que se les trata, la forma en la que se pregunta, que se exige un montón de cosas. Cuando eres tú el que vas a pagar por un bien, es decir, realmente no eres el cliente. Debería ser al revés, pero el trato es como si fuera un casting, a ver si eres lo suficientemente digno como para que te presten su vivienda. Porque eso es un poco el discurso formal, es ese, es decir, en el discurso oficial la parte propietaria, que es realmente que tiene un poco el poder, porque está en una situación en la que posee una vivienda que no necesita, en el discurso es como si fuera la parte débil. Hay esta cosa de, es que yo me la juego si alquilo a determinadas personas. Es que, en fin, se supone que, que es la parte débil y no es así. Es todo lo contrario. Entonces, yo creo que esta parte es mejor que la contéis vosotros porque la vivís todos los días. Y yo quería hacer un poco el repaso de todos los niveles de exclusión de ese derecho a la vivienda que está sobre el papel, pero no está en ningún otro sitio. Y además también reflexionar sobre el papel de, normalmente, en general, las asociaciones de vecinos tienen un carácter que generalmente es de lucha, de enfrentarse a este tipo de exclusiones y a un sistema que marca también a través de la pobreza, pero en muchos casos ejerce un papel opresor, precisamente ejerciendo este tipo de presiones para que no se realoje a determinadas personas, cosas de este tipo. Entonces hay siempre varias líneas y en demasiados casos estos grupos vecinales a veces están ejerciendo una presión casi a veces sin darse cuenta, a veces plenamente conscientes. También porque este tipo de realojos se hace en barrios que ya son barrios vulnerables, son barrios infradotados, ya hay una presión muy grande, entonces la gente se resiste. Se resiste porque entiende que si de repente en su edificio aparece un montón de población musulmana, que su edificio se devalúa. Si aparece un montón de vecinos gitanos, su vivienda pierde valor. Y todas estas cuestiones son las que atraviesan la decisión cuando una persona se enfrenta a oye, quiero alquilar este piso, me interesa porque está cerca de mi familia, de mi trabajo, de lo que sea. Y yo creo que no me da el tiempo, pero prefiero que hablen ellas. Y si me dejé algún tema, luego volvemos en el debate. Entonces no sé si quiere empezar Marlene o Noelia, no sé cómo. Sí, como deseas. Realmente creo que puede decir que ha quedado, si quieres repetir. Chévere.
Bueno, ante todo quisiera agradecer la invitación a este faladoiro. Perdonad, pero yo solo hablo español por ahora. Entonces, para hablar sobre la criminalización de la pobreza. ¿Se quiere acomodar usted primero? Dime. ¿Se quiere acomodar? O sea, quiere... No, Sí, pues es Luis Enrique, que nos vai acompañar tamén hoxe, da Coruña Sentei, para participar organizando no panel. Chévere, bienvenido. Bueno, aparte de esto, entonces, yo quería hacer como un pequeño recuento, que yo creo que todos lo tenemos presente, de todo lo que está pasando ahora mismo en el Estado. No tenemos que ir muy lejos para saber los casos de violencia, de racismo, de homofobia que están ocurriendo en todas partes. Ahora mismo aquí en Coruña, no sé si lo saben, imagino que sí, está en Jardines Méndez Núñez la campaña de Acampa, exigiendo el cese del extractivismo por parte de Europa. Sería bueno que nos diéramos un repaso por allí también. Y también quisiera decir unas palabras a las personas que por el tema del COVID han fallecido, los olvidados, los aislados, los despoblados, los desplazados, por la ambición y las políticas euroblancas amparadas por el capitalismo. Quisiera hacer un pequeño homenaje y un reconocimiento a los fallecidos por el hambre, a los migrantes que han fallecido en los naufragios, por las políticas de muerte, ley de extranjería, los CIES, los temporeros de Huelva, los temporeros de aquí de Galicia también, los menores tutelados, todas las personas abandonadas durante el COVID, incluso a las trabajadoras del hogar, aunque hipócritamente las llamaban trabajadoras de los cuidados. Incluyo también al colectivo de prostitutas y a todos los migrantes que llaman en situación irregular, que no es más que situación administrativa irregular. Es curioso que en una charla que se ha anunciado durante días, al menos no sé si hay alguien que yo no lo sepa, que sea un representante del Estado, un representante del Ministerio de la Vivienda, del Ayuntamiento. Pareciera que este tipo de políticas, de este tipo de discurso, no les afecta, lo que demuestra el abandono en el que estamos todos. No solo los negros, también los blancos. Aquí mismo no hay ningún representante, creo yo, del ayuntamiento, por ejemplo. Y hubo medios. Estuvo anunciado por todas partes. Bueno, no voy a nombrar otros movimientos porque creo que todos los conocemos. Sería bueno que luego hagamos una reflexión y si alguno puede, se lo haga llegar. Espero que me ayuden en eso. Bueno, cuando hablamos de criminalización de la pobreza, cuando vi el título al principio, estaba hablando de por allá de junio, por allí. Lo primero que me vino a la cabeza fue la utilización de la palabra criminalizar. Dice la RAE que es atribuir carácter criminal a alguien o a algo. Penalizar, tipificar y castigar. Cuando desde un principio te estigmatizan como pobre, ¿qué queda? No sé si se han preguntado, por ejemplo, yo no sé, Galicia es un pueblo meramente migrante. Fuera de Galicia, blancos, no se nota diferencia. Pero cuando utilizamos el acento, nuestro acento, el acento gallego, ¿a qué se nota diferencia? El otro día leía, bueno, ya me salgo un poquito. El otro día leía unos chicos que habían estado en Polonia y se habían sentido discriminados. Y me pregunto, ¿qué sintieron ellos realmente? ¿A qué llaman ellos discriminación? Contando con pasaporte europeo, vivienda.
un apoyo de los padres. Bueno, vuelvo. Todos estos días, desde que supe que iba a participar en esta actividad, no hubo un día que no leyera la prensa y viera y leyera noticias vergonzosas, escritas por periodistas, medios de comunicación que han hecho de la desgracia un negocio y que todos lo han normalizado. Pero quiero utilizar, pero claro, ahora no lo tenemos porque no lo imaginaba así, pero ahí tienen trabajo, ahora para que lo busquen. Hay una página en el Facebook que se llama Galicia Terra Nai. Galicia Niña Terra Nai. El día 4, el diario La Opinión, con noticias de aquí de La Coruña, informaba sobre las familias estas que llegaban de Afganistán. Tienen que leer los comentarios. Tienen que leer los comentarios. Esa es una prueba del racismo que hay en este país. Yo no quiero hablar del resto, hablamos de la comunidad. Un racismo que se niega. Un racismo que excluye. Acaba de decir Cristina que ha utilizado la palabra, la voy a tomar porque ella lo ha llamado marcaje. Es un estereotipo, es un estigma por ser migrantes. Pero este estigma se aplica también a los negros, porque se creen pobres, a las prostitutas, a los maricones. Todos son ignorantes, todos en el mismo saco. Hay una palabra que fue aprobada en el 2017 por Adela Cortina, por la RAE, la palabra aporofobia. Dice Adela, en el otro, porque siempre estoy buscando, ¿no? Dice Adela que le tardó 22 años que la RAE le reconociera esa palabra, que la tomara en cuenta, la tomara en valor. Y la intención de tomarla, de incluirla en la RAE, se pretende, la intención es, estamos hablando que fue aprobada incluida en el 2017. La intención es transformar la realidad social. Yo pregunto, ¿han notado ustedes la transformación? Y te dirán, esta mujer hace muchas preguntas. Porque es que también quiero que participen, no me quiero quedar aquí de este lado así como... Entonces, volviendo a la aporofobia, para llevarla a esta conversación sobre la criminalización, sobre el rechazo al desvalido, rechazo al pobre, aporos, el sin recursos, ya lo decían los griegos. Entonces viene la prensa y empieza a bombardearnos con noticias escandalosas que titulan invasión, cuando llegan los hermanos desde Ceuta, cuando se publican el cruce por las vallas de Melilla, la forma despectiva como la prensa deshumaniza a las personas que están retenidas, encarceladas en los CIES. Estamos en un momento donde la hostilidad se ha normalizado y esto es una tragedia. Hay una agencia de derechos humanos en Austria que el día 4 dijo que el 90% de las agresiones homófobas en España habían crecido un 90% las agresiones homófobas en España. Y no vemos que ninguna institución, no vemos que ningún ministerio se pronuncie sobre esto.
Nos encontramos en medio de una crisis mundial y nosotras como mujeres negras también somos atravesadas por estas prácticas racistas, estas prácticas clasistas, misóginas. Nos afectan como convivientes, afecta también a nuestros hijos y afecta a nuestra salud mental. Hay otros datos que deberían alertar a sus señorías. Página 95. Lo tengo así apuntadito. No me quiero extender. Un poquitito nada más. Página 95. Tenía 3 libros, pero dije voy a llevar uno solo porque me voy a extender. Pero voy a sacarle poquito de chicha a este, que es del mes de agosto, emitido por el Ministerio de Igualdad. Está reciente. Está calentito. En este libro se resume cómo ha aumentado, estamos hablando del año 2000, los índices de racismo y criminalidad hacia las personas afrodescendientes, y nos habla de un 68%. Estos son los que denuncian, estos son los que tienen el valor de comunicar lo que les está pasando, porque hay otros que no pueden, no se atreven, no denuncian porque no tienen documentación, por miedo a ser deportados, por miedo a ser señalados. También SOS Racismo ha emitido un informe, el informe anual sobre estas prácticas racistas aquí en España, y la página 11, si tienen acceso a ella. En las redes tenemos, en nuestra página de Afrogalegas está publicado. Les recomiendo que lean la página 11. Allí también se hace referencia a la salud mental. Urge que existan políticas de acompañamiento psicosocial y emocional a las personas migrantes que sufren racismo, que sufren violencia, porque los delitos de odio han aumentado en el 50%. Antes se mencionó el tema de la vivienda. Me gustaría incluir también el tema de la educación, la violencia policial, la ley de extranjería, el empleo. Y no sé si para terminar, porque me gustaría que ustedes también compartan, me gustaría mencionar solo por encimita. De los 30 artículos de los derechos humanos, me gustaría decir el artículo 2, resumido en mis palabras: no discrimines. El 4, ninguna esclavitud, ninguna tortura. Y el 14, derecho de buscar un lugar seguro donde vivir. Con esto quiero terminar por ahora. Bueno, primero, me ha encantado tu exposición, la verdad. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo José Luis, vivo allí en las infraviviendas de Zapateira y ya desde hace muchísimos años. Muy buenas tardes a todos. Primero vino mi hermano a vivir allí, hace muchísimos años, en el año 94. Gracias a un conocido de allá de nuestro pueblo, somos de Monforte de Lemos, que emigró a Suiza y se vino a vivir aquí y ahora vive en Zapateira, y él también tiene infraviviendas. Allí todo el mundo tiene infraviviendas. Pero antes quiero hacer unos pequeños apuntes sobre la intervención de Cristina, porque ella dijo el 80% de la vivienda era social en los años 80 y ahora es el 2%. Y ahora esa vivienda social es bien de mercado. La persona que me quiere alquilar a mí ahora, la vivienda que me quiere alquilar fue una vivienda social en su día, y ella ahora tiene 10 viviendas para alquilar, todas a través de la herencia, ¿no? La inexistencia de política de vivienda. La política de vivienda la vivienda es un bien de mercado. Las personas son el bien que se vende. Eso es el problema que hay aquí.
yo llevo 17 años viviendo en una infravivienda. ¿Qué es vivir en una infravivienda? Pues es simplemente tener un recuncho donde te guardas como si fueses unos zapatos en una caja, pero no vives como una persona. No sé expresar con palabras lo mal que se vive. Ya desde el primer momento no quise, pero es que no podía vivir en otro lado. Al no haber dinero, pues es imposible. Las infraviviendas crecieron al calor de la universidad. Cuando yo empecé a vivir en una, cuando empezó mi hermano también, 4 años antes, éramos todos estudiantes de la universidad. Eso fue permitido por la administración. Lo que dijo Cristina, la administración es el principal problema. Fue permitido. Eso existe. No es una cosa oculta. Yo mismo el otro día descubrí una nueva infravivienda. Porque fui andando, si no se ve, en el pueblo de Castro del Viña. Aparecen como setas después de llover. Pero esto al lado de la universidad es un caso que es tan notorio que llama la atención, ¿no? Esto solo puede existir si se permite desde donde se permite, y esto es el ayuntamiento, la administración. Ya hace 12 años hubo una investigación por parte de la universidad, con publicaciones en los medios, y no sirvió para nada, ¿no? En el año 2019, y a raíz de la investigación de Cristina, acudimos a los medios, acudimos a hablar con urbanismo. Se nos prometieron, bueno, que iban a investigar, que iban a actuar, intentando visibilizar la cuestión, ¿no? Bueno, pues a mí me envió el asesor del concejal de urbanismo un WhatsApp diciendo: la semana que viene vamos a empezar a notificar a los infractores que vamos a cortarles los servicios para que cesen el uso. Bueno, pues sigo esperando. Esto fue en el 2019 y al 2021 sigo esperando que pasen por allí. Ni pasaron hace 12 años ni han pasado ahora. Yo empecé a sufrir una situación de acoso. Los caseros me echaron encima 3 juicios. El último de los cuales, y el primero, los perdí. Llevo aguantando esta situación 6 años, desde fines de 2015. El último juicio, nada. Llevé un amigo que fue inquilino de las infraviviendas y como es amigo, su testifical no vale, es dudosa, pero el hecho de que las infraviviendas son ilegales, que han sido investigados, y muchas más cosas, como que yo obligué a la casera a que me firmaran los recibos porque le estaba cobrando en negro, no le pareció dudoso ni raro al juez y me echa de mi casa. Ahora la inmensa mayoría de la gente que vive allí está en una situación de precariedad laboral. Solo hay 2 estudiantes, lo demás son todos trabajadores. Pero podéis pensar, ¿qué es precariedad laboral? Bueno, pues allí hay 2 policías nacionales. Ahí hay gente que trabaja en el Mercadona, gente que trabaja básicamente en hostelería, gente que está en el paro y gente que trabaja en las UCIs. La gente que trabaja en las UCIs, salvando nuestras vidas, vive en la precariedad y están allí, viviendo en las infraviviendas. Las infraviviendas, por tanto, son algo permitido por el ayuntamiento y persisten gracias al ayuntamiento. No han hecho nada. En la reunión con urbanismo en el 2019, resulta que la gente que tiene trabajo podrá ser reconocida como gente que está en una situación de precariedad, pero no en una situación de exclusión social. Por lo tanto, las leyes no permiten al ayuntamiento, y así nos lo dijo la directora de urbanismo, que con la ley del suelo no se puede realojar a la gente. Mientras no se realoja a la gente, no se pueden cerrar las infraviviendas. Así que con la ley en la mano, el ayuntamiento permite que ese uso ilegal se siga dando. Una inacción absoluta. Hemos publicado, ha salido en La Opinión, os invito a que busquéis en la Opinión en digital sobre las infraviviendas. En el diario digital El Salto. Y veréis la cantidad de artículos que ha habido. No ha servido para nada. La respuesta de los caseros ha sido eso. Más acoso y más acoso. Han colocado solamente en donde yo vivo 5 cámaras de vigilancia. Que las manejan ellos. No una empresa con sus permisos correspondientes. Para entrar ahora en mi finca, yo tengo que entrar ya no puede ser con llave, porque la llave me la pueden copiar. Tengo que utilizar esta tarjeta, que no se puede copiar. Y si quiero entrar con un coche, tengo que proporcionarle la matrícula al ex guardia civil que me está acosando. Esta es la situación. 5 cámaras y puertas con control de acceso.
he sufrido todo tipo de ataques, negándoseme servicios, hasta incluso a todos los inquilinos le han puesto buzón, yo no tengo buzón. Como cobraban en negro, yo no tenía nada, dejó de firmarme los recibos, pues yo no puedo justificar que le estaba pagando. Entonces, hay un procedimiento que es que te envían unos burofaxes que te permiten solucionar la deuda y no llegar a juicio. Pero como no había un buzón, que había un hueco en el muro, tirabas las cartas y caían al suelo, ellos se ocuparon de robar los burofaxes y asegurarse de que yo llegaba al juicio. Vamos, la actuación de esta gente es absolutamente criminal. Hemos descubierto infraviviendas que son de la misma tipología, incluso pintadas del mismo color en FEANS, que son de un ex policía local. El que fue presidente de la comunidad de vecinos de FEANS me dijo que era un amigo de Paco Vázquez, lo cual es lo mismo que pasa en mi caso, son amigos de Paco Vázquez. El casero que yo tenía una plaza de aparcamiento en propiedad en María Pita y otra al lado de los juzgados. Así es como trabaja esta gente. Ellos han seguido con la actividad como si nada. Allí no apareció nadie se pasa por allí a preguntar. Cuando el presidente de la comunidad de vecinos, que vive justo enfrente de mi casera, organizó el scratch a los ocupas de la casa que ha aparecido en la prensa, para echarles, ellos se juntan para hacer estas cosas. Pero ningún ciudadano se junta para hacer un scratch a esta gentuza. Y otra cosa, los que viven allí conmigo, la mayoría de ellos no saben que aquello es ilegal. No saben que están viviendo en una infravivienda. Les he mencionado lo de las publicaciones en prensa y no saben nada, no han visto nada, no saben nada, no saben dónde están, no conocen su propia realidad. La gente ya ha normalizado el vivir en una infravivienda, ya no les queda otra. Incluso muchos dicen que aquello está muy bien, que está muy a gusto porque no tienen que compartir y están metidos en un cubil y dice, bueno, aquí vivo en mi aire y está muy bien. Entonces, el desconocimiento, ¿no?, por parte de la gente de su propia realidad es algo que te descorazona, es algo que es muy complicado transmitirle a la gente, oye, que estás viviendo en una infravivienda, que ese señor se está lucrando de tu pobreza, de tu precariedad. Es lo que a mí es que te desarma, no sabes qué hacer. Y realmente, sinceramente, yo no veo cómo solucionar el tema de las infraviviendas. Y el hecho de que el otro día haya descubierto una, ocurrió porque hacía mucho calor y vive en lo que era antes un garaje. Yo siempre paso por delante de esa casa y sé que aquello era un garaje. Un galpón con una cubierta, una sola agua de uralita, y claro, como hacía tanto calor, la pobre persona que vive allí abrió la puerta. Y entonces vi yo su vivienda y la descubrí. Pero ¿cuántas infraviviendas hay que no se sabe dónde están? Y el chabolismo vertical. Es algo que es oculto, que no se visibiliza. Ahora acabo de ver lo que mencionaste tú, de la red Acampa. Los carteles que ha colocado el ayuntamiento ahí en los cantones. Habría que hacer algo así también con este aprovechamiento que algunos tienen de la pobreza y de la precarización de la precariedad de los demás para sacar tajada y visibilizar que las administraciones permiten esta situación, que no es tanto culpa porque yo estoy empezando a ver que la culpa no es de los infractores, sino de la administración que le ha permitido esto y que tiene conocimiento de esto y no hace nada. Y todo lo que tú has mencionado allí se da. Allí ha habido gente de distintas razas y les cobraban distinto, provocaban duraban poquísimo, vivían muy pocos meses en la vivienda y rápidamente desaparecían. Actúan con una impunidad estos desgraciados. Ahora mismo yo a mi finca le llamo finca policial, porque allí yo abro mi puerta y la cámara que me han colocado al lado de la puerta, perdón, lo siento, la cámara que han colocado al lado de mi puerta se activa automáticamente, nada más que yo abra la puerta. Ellos saben cuando salgo de mi casa, cuando entro, y además graba dentro de mi casa al abrir la puerta. O sea, es increíble, pueden grabarme y oírme a mí y a los demás inquilinos con esa cámara.
¿Os imagináis lo que puedo sentir de no poderme acercar ni a la ventana del curruncho que tengo por cocina porque sé que me está mirando el tío y me está oyendo? Y así en toda la finca, todos los vecinos. Yo ya no, es que ya no sé ni qué hacer, ni a dónde ir, ni a dónde acudir. No sé qué vosotros qué pensáis. Claro, esto hay que vivirlo en tus propias carnes pero yo sinceramente solo quiero pasar página, largarme de ahí y lejos. Y aunque mi situación de precariedad persista, pues por lo menos no vivir bajo un acoso y de alguien que se está aprovechando de mi precariedad. Y no sé qué más decir. Yo lo que veo es que esto dentro de 10 años van a seguir ahí funcionando esas infraviviendas. Es más, seguro que va a haber muchas más. Lo próximo que yo veo, ya se lo dijimos en la reunión de urbanismo, que esto iba a ir a más, lo próximo que veo que va a pasar es que en vez de ocupar pisos, lo que va a haber es ocupación de parcelas. Estas parcelas que ya no se sabe de quién son, y allí la gente se va a hacer sus propias infraviviendas. Sí. Es el próximo paso. No sé lo que escribo. Y es una situación que, ¿a dónde echas a esa gente? No puedes echarla, esa gente que trabaja y vive aquí. ¿Qué le echas el problema al ayuntamiento colindante? Las administraciones están participando en que alguien se lucre de la precariedad de los demás. Con la ley en la mano. Esto es inadmisible. Esto exige una acción social global, contundente y persistente en el tiempo. No sirve de nada ir allí con cazos a golpear allí o en los cantones un día. Eso no sirve para nada. Esto tiene que ser constante en el tiempo. Porque hoy vivo yo en una infravivienda, pero es que, repito, allí vive gente que está trabajando en las UCI, policías nacionales, allí vive gente que tiene trabajo. Gente que tiene trabajo. Cualquiera de nosotros puede acabar viviendo en una infravivienda. Y una infravivienda no solamente es un galpón como en el que vivo yo, es que un piso mal mantenido es una infravivienda. Porque el casero no quiere ocuparse de que tú vivas como una persona, solo le interesa tu cartera. Y a la administración lo mismo. El modelo de negocio de la banca en este país es la vivienda y las infraestructuras. No le interesa que el alquiler esté bajo, no le interesa. Para nada. Si el alquiler baja, no dan una hipoteca. No les interesa. Decía el otro día que todos esos pisos de la Sareb se podía hacer un banco de vivienda social. La Sareb es uno de los principales especuladores de este país. Eso no va a ocurrir. Así que no sé qué pensáis de este tema. Que entronca con eso, porque allí hay ha habido gente de Sudamérica, de África, viviendo de todo. De todo tipo, de todos los lugares del mundo. Sobre todo hay gente de Argentina y de Venezuela allí. Y se empieza a afinar gente. Ya en las infraviviendas, que no son baratas, la doble vale 3,50, la simple vale 2,50 euros, ya empiezan a vivir parejas y 3 personas en una. O sea que ahora se produce hacinamiento. Yo es que no sé, ya no le veo solución. A corto plazo. Seguimos con el resto y Vale. comenzamos a opinar. Bueno, voy a dar un poco de aire a Noelia porque Sí. acabamos de saber que nació un sobrino nuevo Acabo de ser tía. Ay, sí, Ahora enhorabuena. mismo, entonces estoy así un poco... ahora mismo. Enhorabuena. Así que O sea que estás deseando llegar allí y cogerlo. Hombre, no me dejan ir al materno a verlo, pero por lo menos... Pero bueno, una persona que no sabe cómo es el mundo y lo que espera. y lo que es. Es lo que les espero. A ver, yo estoy escuchándolos a ellos, estoy totalmente de acuerdo. Yo ni entiendo a lo mejor de administraciones, ni entiendo a lo mejor de asociaciones. Yo entiendo lo que yo he vivido. Tú has dicho que cualquiera puede pasar a vivir a una infravivienda. Yo pasé de vivir en un dúplex de 150 metros cuadrados a irme a una chabola en el pasado. Porque primero tenía trabajo y después no tenía trabajo. Y ya no por eso, porque teniendo trabajo, si yo iba a alquilar un piso sola, a lo mejor, si cumplía con los requisitos de nómina, de aval, no tenía ningún problema. Pero en el momento en que yo iba con mi marido es gitano, fuera. Eso me ha pasado muchas veces en Coruña.
Entonces pasé del dúplex a la chabola. Yo viví 8 años. Trabajadoras sociales, ayuntamiento, el anterior alcalde, mucha gente fue por allí, todo con muchas palabras bonitas, todo con erradicar el chabolismo, todo con una vivienda digna. Pero es como decía Cristina, tiene el mismo derecho una persona que cobra 300 que una persona que cobra 1.500. Entran todos en el mismo lote. No, yo no lo veo justo. Es muy fácil decir, es que, sobre todo en este caso, yo hablo por la parte que me toca, mi familia, que es mi familia gitana, que es mi familia. Mañana, a las 9 de la mañana, va a la policía, a la ley de costas, con un papelito en la mano, a decirle a mi cuñado que no tiene donde meterse con 2 menores, a decirle adiós. Sin otra opción. No le dicen, no le dan la opción de, pues mira, hay esta ayuda, hay esta solución, no. Te coges tus 4 cosas, te coges tus 2 hijos y te vas a la calle. Pero como tiene 2 hijos y son menores, entonces entran menores en el caso. O sea, yo ahora ya no vivo ahí. Yo sí es verdad que hubo una ayuda, ahora ya no existe, que se llamaba el Grupo Hábitat, un ayuntamiento que ahora ya no está, duró muy poquito, donde la única ayuda que te hacían, que es a la que yo me acogí, la verdad, cierto tipo de viviendas que los propietarios pues acceden a alquilarlas al ayuntamiento, te las alquilan, pagas el 20% de tus ingresos. Pero eso es durante 5 años. Después de 5 años, o pagas el alquiler entero, o te vuelves a alargar a donde, a una infravivienda, porque ¿a dónde vamos a ir? Claro. A una chabola. Porque yo antes de quedarme en la calle con mi hijo, si el día que se me acabe mi contrato no tengo cómo pagarlo, yo me hago una casa, mi hijo no va a dormir en la calle. ¿Entiendes? Es así. Entonces, desde fuera es muy fácil hablar, sobre todo, a ver, yo hablo por el racismo que yo he vivido y que sigo viviendo. En el supermercado, en el bus, en cualquier lado. Yo el otro día me se lo comentaba a Cristina, bueno, esto no de hace tiempo, y tú lo pusiste en el libro de Ciudadanía Invisible. En el supermercado, en Santa Cristina, que es donde yo vivo ahora, mi marido me estaba esperando fuera. Yo estaba pagando. Él estaba esperando fuera fumando un cigarro. La cajera. Cuidado con el gitano. ¿Perdona? A ver, yo a él no le dije nada, ¿para qué lo voy a humillar más ya, no? Claro. Pero eso duele, y eso es día a día, a pesar de que, bueno, que hay mucha gente que sí, pero esa imagen del gitano, el ladrón, el que vende droga, o los musulmanes, o los negros, no. Yo hay una palabra que no soporto, que es lo de las razas. Razas hay una, que es la humana, y dentro de la raza humana hay culturas. Y yo creo que la mezcla de culturas llega a mejorar hasta la raza. Aprendamos nosotros de otras culturas y yo creo que saldremos ganando. La administración, mañana, la trabajadora social va a ir. Y yo voy a estar allá a las 9 de la mañana y te lo diré. No, y vendrás tú conmigo. Y yo voy ahí. Y lo único que van a hacer es, o te vas, o vengo con la pala y te tiro, porque amenazan. Estoy hablando de gente del ayuntamiento. Policía, yo lo viví. Policía, que una gente que se marchó a una vivienda y te tira la chabola, evidentemente. Yo te llamé a ti por teléfono. ¿Cuántos había? ¿20 policías? ¿Pero por qué? Porque son gitanos. Y cargaron. Y cargaron y pegaron. Cargaron y pegaron, porque a la chica esta que acaba de ser mamá ahora, la marcaron de aquí a aquí, los policías. Pero no pasa nada. ¿Sabéis qué pasó? ¿Sabes a quién denunciaron? Denunciaron a ellos, los policías a ellos. Dani tiene un juicio ahora, porque Dani fue a defender a su mujer, a la que acaba de ser mamá. Y todo eso no se ve, eso no interesa. En la prensa sale, se tira chabola en el puente Pasaje sin mayor altercados. ¿Perdona? ¿Perdona? Eso hay que estar allí día a día y vivirlo y verlo. Y luego dicen es que no vives ahí porque te da la gana, ¿verdad que sí? Sí, porque nos da la gana. Sí. Vivimos ahí porque nos da la gana o no trabajamos porque nos da la gana. Yo sí enseño, yo mi DNI todavía no lo cambié, yo sí enseño mi DNI ahora para un trabajo con Cervera Celta. A mí no me contratan. O si me contratan va a ser siempre con el AI. Vives en una chabola, vives con gitanos. ¿Perdona? A ver, hablo de mi experiencia simplemente. Y lo de no pagáis alquiler, es verdad. Sí, es verdad, solo faltaba. Solo faltaba. No pagáis luz, no pagáis agua. Vete 2 días a vivir en el Pasaje en invierno. 2 días. Nada más. Y yo es lo que he vivido, más no sé. Es así. Y sigue pasando el día de hoy. Y mañana pasará. Y mañana vais a saber, tú se lo dirás, la cantidad de policías que van a ir. Con costas. Sí, porque ahora entra la vía judicial. Es Sí. decir, llevan con este tema mucho tiempo
y la presión estaba ahí. Lo que pasa es que la presión hasta ahora iba un poco ejercida a través de las trabajadoras sociales que Sí. intentaban convencer a la gente para que fueran saliendo, se fueran llegando. Pero claro, ahí entra lo que hablamos siempre, que en muchos casos el que te ubiquen normalmente en pisos que, volvemos al tema, son pisos que en general la gente que bueno, voy a decir una cosa igual, me arrepiento. Vale, muchas personas que acceden a tener los pisos en algunas entidades sociales, en algunas que en muchos casos se aprovechan de esa situación. Hay muchas otras personas que no, que lo harán pues porque les parece mejor idea que tenerlo en el mercado. Pero hay muchos casos que precisamente son pisos en muy malas condiciones, que ya no se toma la molestia ni de mantener un mínimo y que encima pues se permiten ciertos lujos con las personas a las que van a alquilar. Entonces, aún por encima, en este caso, se va a quitar a las personas su medio de vida, porque hay muchas de las personas que viven allí que no van a poder seguir trabajando. Claro, y eso no lo tienen en cuenta. Eso no es verdad, es un tema que me olvidaba, porque la mayoría de la gente que vive allí, sobre todo la que queda ahora, se gana la vida buscando chatarra. Almacenan la chatarra. Ellos necesitan un espacio para almacenar esa chatarra y venderla al cabo de una semana. Por ejemplo, mi cuñado, que es el que van a ir a ver mañana, que tiene 2 menores, está viudo. Si lo mete en un piso, ¿dónde pone la chatarra? ¿En el ascensor? ¿En el portal? No, porque claro, la chatarra da muy mala imagen, es muy escandalosa, pero es de lo que comen. Entonces, no les están pidiendo que les regalen nada, ellos pagan lo que nosotros pagamos, lo que podamos buenamente pagar. Pero eso no lo miran. Y eso hubo muchos problemas por eso, por el tema de la chatarra. Sí, porque hay muchas familias que sí, que pueden, bueno, pues en tu caso así, pero pues, Gonzalo, Claro, si le quitas su medio de vida, que- lo haces más dependiente Exactamente. de una administración que todo el rato te está negando. Exactamente. Entonces, en realidad, claro, así lo único que pueden conseguir es que al final sí dependas pues, de una risga o de no sé qué, porque si te quitan tu medio de vida, Exactamente. Te quitan tu medio de vida, tienes que comer de algo. entonces, bueno, ahora mismo la alternativa es esa, porque no... Vivienda pública, ya partimos de que no existe. Opciones que no pasen por un realojo en un piso, aparte dispersos, porque hay, que esa es otra, un criterio escrito y no escrito de Sí, dispersión, no pueden estar juntos, no, sí. y cuotas de gitanos por edificio. Sí, y tienen que por estar, tal. sí, tiene que estar. Sí. No vaya a ser que se junten dos y se líe. O sea, es un milagro que viva yo aquí y mi sobrina en el de al lado, eso es un milagro. Cuando Estemos juntos. respetar las redes familiares, las redes sociales, las redes de apoyo, porque pues si algo podemos rescatar de un sistema de pasajes precisamente es eso, es que al final en una situación en la que el Estado y la Administración te niegan, no tienes acceso a los servicios públicos mínimos, lo único que te queda es generar tu propia red de apoyo, que es lo que pasaba, Claro. Lo pasaba, sí, porque Sí, no pasa nada. ya poco queda. Poco queda. Que es una red paralela de protección y de apoyo y de ayuda mutua. Entonces, evidentemente eso es un factor importantísimo cuando se trata de los realojos, porque esas redes es lo que sustenta la vida. Y precisamente el criterio de administración es la dispersión, porque esas redes no se tienen en cuenta, no existen, se menosprecian. Los medios de vida también no existen, se menosprecian, son informales. Entonces, ¿qué? La solución va a pasar por un realojo en una vivienda que en el corto plazo no van a poder pagar porque les has quitado el medio de vida, con lo cual... Claro. Y este es el bucle. Pero mañana va a venir allí, no sé si va a venir un juez, va a venir policía, De va a venir entrada, costas, de entrada dijeron policía y costas, no sé. a Lo decir veremos, que esto es así, que se acabó. Y que este terreno ahora va a ser Van a hacer un paseo marítimo precioso. estupendo. Le hace mucha falta, ¿verdad? Sí. Y ya está. Y toda la memoria que está allí impresa en aquel lugar, con todo lo que se construyó allí en paralelo a la administración, porque todo eso desaparece, no se tiene en cuenta y se va desmontando pieza a pieza. Además, que a veces también perverso, hay un criterio de intentar realojar primero a las personas de referencia, porque sabes que esas te arrastran a otros, y dices, no, porque esta, sí, porque así seguro que viene su sobrino Sí, o viene tal. otro, sí. Es decir, al final, aunque son estrategias que están ahí y están, no sé, en algún tipo de código impreso de administración, Mafioso, pero realmente totalmente. van un poco pues a destruir las redes de apoyo de la gente y las redes de referencia. Entonces, bueno, todo eso es violencia institucional. Que- Es
que no tiene otro nombre. O sea, si decía algo más, pues Tiene un nombre pero muy feo. Pues bueno, no sé. Y bueno, a ver qué pasa mañana. A ver qué pasa. Bueno, Porque este niño no lo sabe. No sabe cómo está funcionando todo esto. No sabe el mundo al que acaba de llegar. Entonces, bueno. Pues... Es que esto no son cosas que pasan, no. Esto pasa porque alguien saca tajada. claro, evidentemente. Eso es lo que hay que visibilizar quién es ese alguien. Bueno, sí, me faltó decir, claro, el pasaje se origina porque el ayuntamiento desaloja a un grupo de familias a esa zona. Sí, claro, o sea, primero estaban arriba, en la parte de arriba, y los desalojaron con el pretexto de construir, pues ya veis que sigue sin construir. Sí, que seguirá porque... Sí, seguirá, porque ahí no se puede. No. No se puede construir. Quiero Por decir eso que se no, vigila. también hay un discurso de, bueno, es que se metieron allí, ocuparon el terreno y no sé qué. No, mentira. Punto número 1, no se metieron allí. No, Fueron El desplazados. ayuntamiento, Fueron en lugar de- desplazados, Fueron claro. desplazados sí, allí, claro. es gente, es desplazados, sí, es justo Sí, la palabra, claro. son desplazados. Y no fue una decisión administrativa. Entonces, no hay responsabilidades por ese tipo de cuestiones, no hay un reconocimiento, una reparación, un proceso. No, solo hay desarraigo y no reconocimiento de eso, porque eso más no está en ningún archivo. Eso No, claro. lo cuentan, quien lo cuenta, está en la memoria de las personas. Lori lo decía, Sí. sobre todo la gente más mayor que lleva ahí desde el principio, se acordaba perfectamente de cómo les trasladaron allí, es decir, los acuerdos a los que se llegaron con la propiedad, que era de la Condesa de Fenosa, Sí, es verdad. y la Fundación Barrié, bueno, y sucesivos. Es decir, todas esas cosas es importante porque forman parte de explican muchas cosas y forman parte de lo que pasa hoy. Claro que sí. Y de por qué mañana va a estar Costas allí, y de por qué, bueno, que no se trata de que tenga que seguir. Es decir, un territorio como el pasaje es un territorio de emergencia. Se trata de cuando toca, cuando la administración decide intervenir en un territorio como ese, de qué manera se hace, de qué manera se escucha a las vecinas, de qué manera se tienen en cuenta todas estas cuestiones. No es tanto que nadie elige una chabola por amar. Claro que no. Pues, bueno, podemos continuar. Yo estaba esperando que me dieran entradas porque no sé cómo va el tema y llegué tarde y voy un poco perdido. No, lo que sí veo es que hay muchas cosas que nos unen, hay nexos ahí muy grandes, ¿no? Pero yo lo que me gustaría sería romper un poco o sea, tomar un poco de distancia sobre el tema, porque el tema es exclusión social. Cuando venía para aquí me venía preguntando, que a mí me invitan a unas jornadas sobre vivienda, pero yo soy de Coruña sin techo, entonces intentaba encontrar una palabra que sirviera de nexo, ¿no? Porque sí existe, lógicamente, yo estuve con grupos de tema de vivienda y tal. Y la palabra que encontré fue igualdad. Entonces me pareció muy positiva porque la puerta a la igualdad la da la vivienda, y cuando no hay vivienda se produce desigualdad, se produce exclusión social. Entonces dije, bueno, ahí ya encontré yo la palabra que provoca ese nexo, ¿no?, entre las dos situaciones, porque yo realmente lo que preparé es partiendo del tema de la exclusión social. Lo que sí quería adelantar, a lo mejor lo hago indebidamente, que hay que crear un instrumento desde el que reivindicar, o sea, somos unos determinados grupos, coincidimos aquí, se hacen unas jornadas, se va a emitir una conclusión, etcétera y tal y cual, ¿no? Entonces, para mí ese punto, ese instrumento desde el que poder reivindicarnos, ¿no?, yo le llamo una comisión de vivienda, una comisión mixta de vivienda, una mesa de gente sin hogar, en el caso nuestro, ¿no? Y creo que ese debería ser uno de los principales objetivos después de salir de aquí, porque el que yo venga a contar el problema grave que afecta a la gente sin hogar, el que esta chica cuente otro problema de exclusión social, porque veo que es lo que domina, otra perspectiva y tal. Y bueno, hay que crear es decir, estamos aquí y a partir de esto podemos trabajar juntos
hacer nuestros proyectos, trasladar nuestros puntos de vista, invitar a gente que a lo mejor hoy incluso debería estar aquí. Yo por lo menos desde la perspectiva nuestra pienso que en el tema de la gente sin hogar no es servicios sociales, solo lo que tienes que estar en la universidad. ¿Qué dice sociología? Yo conozco gente de sociología que me ayudó a hacer las pancartas, que están sumamente interesados. Hay grupos como nuestro, más o menos, medio consolidado, que van por la calle creando empatía con la gente y son de la universidad. Entonces la universidad tiene algo que decir, ¿no? Gente de la universidad, estudiantes y tal, ¿no? Estuve, por ejemplo, hablando con, ahora no me acuerdo el nombre, de la Escuela de Arquitectura, es profesor, cuando salió esto del cuartel de Atocha, que hablaban, hicieron ellos en su web un estudio para facilitar el acogimiento de inmigrantes. Yo digo inmigrantes, no sé si es inmigrantes, migrantes sobre estas cosas. Bueno, gente, tal. Entonces yo fui a hablar con él porque dejaba abierta una puerta también al tema, decía que el problema de las personas sin hogar iba un poco por ahí también, ¿no? Hay gente que tiene dinero que puede apoyar acciones. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en la idea de un albergue. Ese albergue no se va a poder mantener con cuotas de asociados ni con la asignación que le pueda dar el Consejo, con independencia de que el Consejo, si no controla esas cosas, pues se va a desentender mucho como está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, pero el Consejo también debería estar aquí. En lo que a mí respecta. Yo como llegué tarde sé lo que habló el hombre de las infraviviendas y tal y cual, porque le afecta a servicios sociales y le afecta al urbanismo, por ejemplo. Entonces, a ver, ser constructivos, remover un poco en esta situación que tanto nos escuece y a partir de ahí, ¿qué podemos sacar, ¿no? Enfocar una visión positiva. Yo lo que quería plantear ya de entrada es eso, una comisión mixta formada por colectivos, por los que estamos aquí, por otros que les puede interesar, gente que está a lo mejor en algún partido que tiene interés en opinar sobre estas cosas, instituciones, etc. Yo antes de venir, de estar aquí en Coruña sin teito, vivía en Valencia y viví allí 21 años. Entonces, en unas determinadas circunstancias, yo conocí el problema sin hogar. Yo era, bueno, realmente puede ser dramático. No quiero poner la parte negativa, pero bueno, hay de todo, ¿no? Yo estaba en una asociación de consumidores y entonces lo que veía, mi punto de vista era de que, bueno, al fin y al cabo eran ciudadanos como tú y como yo y teníamos un boletín y yo trabajaba mis temas en el boletín sobre el problema sin hogar. O sea, anda por ahí un artículo mío que todavía me llegó de allá hace algún tiempo, donde iba por ese camino que había que prestarles atención. Y yo, claro, en aquel momento era un poco devoto de Luis Vives. Cayó en mis manos un libro de él, me dio por verlo y estas cosas y tal. Pero bueno, yo veía cosas realmente dramáticas, que la gente lavaba su ropa en las fuentes, la ponía al sol y tal, que algunos se refugiaban en el puente, en el bajo puente de Turia, pero eran cientos a lo mejor. Venía la policía y con sus camiones y se llevaba todo. Ahí había una historia que, bueno, a lo mejor si la cuento nos retrasamos un poco. No la voy a contar, se puede entender. Gente desesperada, muchos inmigrantes. En todas estas cosas, yo por ejemplo vivía allí en Blasco Ibáñez y allí en el mismo edificio vive Adela Cortina, que es la autora del libro este. Entonces yo la trataba en aquel entonces, perdí el contacto con ella y su marido eran catedráticos de la universidad y tal. Luego cuando vi este libro, bueno, me emocioné y lo leí ya varias veces. Y veo que él trata el tema
fundamentalmente enfocado el tema de la aporofobia, que lo hablaba esta chica, porque a ella a lo mejor le afecta más en esa línea. Habla fundamentalmente del tema de los inmigrantes, pero habla también de la población sin hogar. Y habla otra cosa muy interesante, donde el discurso del odio ella lo asocia con estudios que está haciendo la neurociencia, en particular la psiquiatría, que dice esos estudios que la aporofobia es curable, que hay que tratarla, que hay que darle un pequeño... Yo comparto ese punto de vista. Perdí el contacto con esta mujer porque yo vine en el año 2006 para acá y empecé con columnas sin Facebook y tal cual. Me quería haber traído media docena de libros. No los traje porque dije voy a ir con el peso y a lo mejor no voy a ningún lado, pero sí os lo quiero recordar porque muchos de los que estáis aquí son libros escritos por gente que padeció la situación. Je tape la manche. Este libro lo escribió un tal José María Rugor, que es francés, pero se lo ha prologado, ojo al parche, Jean-Marie Debré, está por aquí por algunos, Jean-Louis Debré. Este señor es presidente del Consejo Constitucional, o sea, es un político de alto nivel en tal. ¿Cómo se conocieron? Pues porque este señor le vigilaba la bicicleta. Entonces ahí salió una historia muy interesante, porque son historias que se salen de la verdad oficial. Y la verdad oficial, lo sabemos todos los que estamos aquí, que somos mayores ya, nunca o muy pocas veces coincide con la realidad de lo que pasa en la calle. Entonces hay que tomar cierta distancia. Este chico nos dice cosas muy interesantes, muy sencillas, tremendamente sencillas, pero son humanas. Luego hay otro que tengo allí que es de Lagardière, seguramente lo conocéis, que es fue un sin techo rumano, ahora está en Barcelona, vivió sus vicisitudes como le tocó a todo el mundo, y habla de cosas muy interesantes que él las vio de frente. La corrupción de algunas ONG, la pobreza es un gran negocio. Entonces te dan 5.000, tú destinas 5 y el resto a ver dónde se pierde. Yo conocí allí en Valencia una cosa, no sé si hay aquí algún valenciano o vivió en Valencia. Sí. Bueno, es una realidad que yo la conocí porque me molesté, yo estuve mucho con esa gente allí y bueno, situaciones muy crudas. Conocéis el caso Blasco, ¿no? En fin, yo lo hago por tomar distancia, porque aquí seguramente hay mucho más que hablar. Pero bueno, por eso preguntaba, hay valencianos, a lo mejor se sienten un poco, yo tengo familia valenciana, no soy valenciano, pero me afinqué ahí, hoy estoy aquí, y son cosas de la vida. El caso Blasco, ¿qué pasaba? Pagó 5 años de cárcel ese hombre y era un político de alcurnia, y la mujer, la directora del IBAN. Bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Conocéis al que fue presidente de la Generalitat, que estuvo en la cárcel. No hace falta decir el nombre. La señora de ese político iba todas las semanas por el comedor social de la Casa Grande. Hacía el recorrido, yo me molesté y hubo gente que también lo veía. Hacía el recorrido por la zona estratégica. La señora de tal está aquí, era una gran devota, era, o sea, aquel que transmitía un mensaje, ¿no? Hoy comemos especial, decía alguna gente, hoy hubo café puro, no sé qué, bueno, copa, estas cosas. Cuando ella hacía el paripé, yo la verdad soy mal pensado, soy gallego y he visto muchas cosas y a veces tienes que... Ha estado la señora de hoy hace un menú especial. En ese momento su marido estaba llevando sacos de dinero. Eso dicen, yo no lo sé. A paraísos fiscales. En una época determinada, que yo veo que ya no estaba allí, había una gran discusión en la calle porque entre
la Fiscalía y las fuerzas de seguridad del Estado, porque se sabía. Y bueno, hay gente que por 100 está en la cárcel y gente que por 200 millones no. ¿Qué está pasando? A ver, porque está, o sea, la gente, claro, había... Y se tiraban los trastos, luego estalló todo. Al cabo de un tiempo estalló todo y se llevó a Rita Barberá y se llevó a muchos más. Yo conocí al fiscal Enrique Beltrán, que era fiscal jefe. Lo conocí cuando estábamos en la Asociación de Consumidores, ABAP, le llaman a la asociación, y en aquel entonces era ACPV, con aquello de País Valenciano y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, yo había estado con él por orden de nuestro presidente porque nos amenazaba. Cuando llevábamos expedientes de gente que la habían jodido, le habían vendido un coche que era chatarra, entonces iba a reclamar. Y nos amenazaban, ¿no? A mí me amenazaban con un par de tiros, un vendedor y tal. Entonces, esa fue la razón por la que tomamos contacto. Y bueno, fueron experiencias, ¿no? Entonces, bueno, en lo que estaba, lo de los libros, quiero decir, es muy importante, todas estas, el libro de Adela Cortina yo lo veo muy interesante, porque ella no tiene un problema de exclusión social, ella era catedrática de la universidad, ella y el marido de la Universidad de Valencia, hoy tiene 70 y tantos años y ya es una mujer de cierta edad, pero digamos que lo pueden ver desde una cierta imparcialidad, ¿no? O sea, ella habla mucho de ética. Yo, por ejemplo, no sé si era profesora de ética, no lo sé, nunca lo sé, pero en El País vi muchas publicaciones de ella. Yo quiero hablar con ella y que algún día venga por ella. La verdad es que ahí hay algo muy fuerte, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Quiero decir que hay una serie de publicaciones, el Lagardier, uno que fue alemán, que estuvo aquí en Coruña, la cocina económica, habla él. ¿Cómo llegó ese señor a la exclusión social? Resulta que ese señor era hijo, lo cuenta él, de un neurocirujano alemán muy prestigioso y estaba estudiando medicina allá en Berlín o en donde fue. Y resulta que su novia se quedó embarazada. Normal, hasta cierto punto, no puedes, hay que entenderlo, ¿no? Y él mismo le practicó un aborto como estudiante de medicina. Entonces los cazaron porque hubo ahí un chivatazo de que no era partidario en su familia de que hicieran el aborto. Hubo un chivatazo y él no pudo seguir estudiando medicina. Le quitaron toda posibilidad y entonces terminó recorriendo el mundo, estuvo la legión y bueno, todas estas historias. Hay otro libro muy interesante, quiero decir, fuera del circuito oficial, fuera de la verdad oficial. Ahí ves cosas que era lo que hablaba la chica que está ahí en la esquina, que yo creo que coincidimos alguna vez, ¿no? ¿Verdad? Seguramente, sí, señor. Mi nombre es Mar. Te hablan de las situaciones que han vivido y eso te cuenta los matices. Los matices no te los cuenta el diario de la, bueno, lo que se publica a nivel oficial. Hay otro muy interesante que es un tal Douglas Murray, se titula La masa enfurecida, que habla es una investigación periodística, lo cual también igual tiene cierta neutralidad, no lo sé. Habla de la profundidad de lo que es el discurso, el delito de odio, la parofobia y tal y cual. Dice que es algo que está incrustado en lo más profundo de las sociedades. O sea que, vamos a ver, Londres tiene un alcalde musulmán, me parece, ¿no? Fíjate, ya solo la idea de pensarlo, mucha gente habrá disparado la alarma. Pues esa alarma encubre ese racismo, ese odio, esa cosa, ¿no? Entonces este hombre profundiza ahí y en otras cosas, pero habla de ese tema. Bueno, me estoy alargando y cuando eso me mandáis parar. Yo me enrollo mucho o no me enrollo nada. El tema de la exclusión social, que es un poco lo que está en la base de todo esto, ¿no?
cuando tú quieres entrar ahí, cuando quieres entrar en el problema sin hogar, vas a entrar por la puerta de la exclusión social y ahí te vas a encontrar colectivo gitano, problemas sin hogar, prostitución, maltrato infantil, violencia de género, bueno, hay una socióloga que le llaman Carmen Bell que los pone todos, es una lista así, dice todos estos están en la exclusión, hay un nexo, entonces hay un nexo ahí, cuando tú entras ahí, pues por uno de los problemas, en nuestro caso el tema sin techo, ¿no? ¿Desde qué lado tienes que observarlo? Porque muchas veces estás ya dentro, te atrapa, te ha pillado y estás ahí. Lo ves, sufres y aguantas, punto, y poco más puedes hacer. Pero hay quien lo puede ver desde la calle desde dos perspectivas. Hay la perspectiva del que lo ve desde un despacho, o así en este plan, o lo que le dice el periódico. Ojo lo que dice el periódico, que la información también se filtra. Y en lo nuestro, mucho más. O sea, quiero decir, puedes verlo desde ese ángulo, o puedes verlo desde ese otro ángulo, o desde esa otra acera de la calle, en la que te has metido tan dentro que ves algo más que el problema, ves los matices. Y los matices a veces son, no digo que sean el 90%, pero otro 50% sí lo son, ¿no? Entonces, cuando te metes en el medio de ellos, que es lo que yo hago, soy uno más. Aunque a veces me escapo por otras cosas, porque esto hay que decirlo, hay problemas muy profundos. Tú ves los matices, cosa que no vas a ver desde un despacho que te llega la información o desde un libro oficial, no uno de estos oficial. En esos matices lo ves todo. Entonces, cuando yo empecé a meterme aquí, una cosa que veía era el odio, la criminalización, la porofobia, el discurso ese de si está ahí es porque quiere, es que no quieren ir a un albergue, o es una intervención de la policía, que un señor que necesitaría una atención social está recibiendo una atención policial. Yo vi con mis ojos como una persona con una patología mental grave, una intervención policial. No, hay mucha gente que está ya trabajando, hay ONGs que están ya trabajando con esa gente, creando empatía y tal. No es un asunto policial, es un asunto social. Entonces, o que los archivos de algunos comedores, ojo con la confidencialidad de los datos, estén en poder de la policía. Ojo, son dos cosas diferentes. Puede ser un pobre, pero no puede no ser un asesino, puede no ser un delincuente. Ojo, porque estamos trabajando con cosas muy, muy delicadas. Entonces, ¿ves? Esa criminalización, eso está ahí, está en la sociedad, está en mí, está en ti, está en general, hasta que nos hacemos conscientes, está en los medios de comunicación, mira los términos que utilizan, está en los gobiernos locales, cuando hay ordenanzas que criminalizan en vez de ordenanzas de vivienda asequible. Quien criminaliza no incluye, quien excluye no incluye. O sea, a mí nadie me puede contar que si yo tengo odio tremendo por esta mujer, o lo contrario tampoco, que en ese momento yo no puedo sentir un amor platónico por esa persona. O sea, no, es que no es creíble. Entonces, cuando hay ordenanzas que criminalizan, no hay intención de inclusión, de verdadera inclusión. A mí que no me canten batallas, porque hay que ir a los hechos, ¿no? Pero sin embargo no hay ordenanzas de vivienda compartida, de albergue, albergue puente le llamamos nosotros, de vivienda asequible para hacerla permanente. No hay esas cosas. Entonces,
el gobierno central, ¿por qué no hay un reconocimiento, una ley que reconozca expresamente el derecho a la vivienda? Sí, está ahí la Constitución, estamos, todo eso. Esto que estoy comentando viene a cuento un poco de algo que ya está en marcha en la Unión Europea, que es la Estrategia 2030. Salió como 2015, no se cumplió, salió como 2020, no se cumplió, ahora está como 2030. Nosotros queremos llevar al Parlamento una iniciativa para una ley de inclusión social. Recordaréis la ley de antidesahucios de Ada Colau. Ahí pasó una historia, en lo que yo sé, yo estaba relacionado con esto en aquel momento, en lo que yo interpreto, y es que la sacó adelante, se la podaron, no sirvió para nada, o para poco. Entonces nosotros estamos detrás de una ley con un programa concreto, le llamamos el programa Un Puente a Casa. Pero creemos que no se... fijaros que estoy hablando a una distancia tremenda, pero igual es marcar solo una línea de horizonte que pueda servirnos un poquito de cara al futuro. No pretende nada más que eso, ¿no? Porque hay gente que me dice, estáis locos. Y digo, no, la iniciativa ciudadana europea se puede realizar. Y de hecho nos estamos moviendo en esa línea, estamos consiguiendo mucho menos de lo que querríamos haber conseguido. Por ejemplo, estuve en Londres con Muslim Tours, me emociona aquella gente porque tuvimos vivencias muy interesantes, ¿no? Pero bueno. Pero ahora con el Brexit ya no está en la Unión Europea, entonces hay que ir por otro camino. Entonces, esta iniciativa que queremos sacar adelante coincide con la Estrategia 2030 de la Unión Europea, un programa puesto en marcha por la Unión Europea por iniciativa de los verdes, que pretende que en el año 2030 no haya exclusión social en la Unión Europea. Bueno, son ideas que están ahí, son ideas en las que venimos trabajando desde hace tiempo, son ideas que a lo mejor en un momento dado te ayudan a no ver lo que ves cuando sales a la calle, a no ver lo que ves cuando ves al hombre que está en la calle de la Torre o estaba, o cuando estás en el comedor de la cocina económica. Hay mucha gente con patologías, claro, pero hay también muchas minusvalías. Entonces, en esas minusvalías ya es otra historia diferente. Yo tengo un hermano con síndrome de Down. Si mi hermano no tuviera la atención esmerada que tuvo desde que nació, que yo lo sé, y bueno, que tendrá 40 años, no solo estaría en la calle, estaría muerto, que no sería capaz de sobrevivir. Entonces, bueno, las personas con minusvalía pues también se merecen una cierta consideración dentro de la propia familia. Muchos terminan en la calle por la propia familia, otros por otras circunstancias y tal, ¿no? Disculpa. Y bueno, ya me estoy liando demasiado y yo me pierdo. Sí, decía por abrir un pouco o turno de palabra, porque non nos Sí, queda moito sí, tempo. no, e haces bien. E Sí, tamén no. un pouco para alusións, porque antes falabas do papel da universidade en todo isto, e, bueno, estes faladoiros realmente están coorganizados pola universidade. Bueno, eu hasta a semana pasada era profesora da Universidade da Coruña, da Escola de Arquitectura, estamos coorganizando entre Cristina, Plácido, que é o director da Escola de Creo que Arquitectura. era Plácido, como te hablé yo. Sí. Plácido Lizancos. Sí, e máis eu. Que sois compañeras las dos del. Bueno, sí, de alguma maneira sí. E tamén con Vanessa, que é a técnica da Oficina de Cooperación e Voluntariado. Sí. Vanessa bueno, sí e me co Grande suena. Vivenda. Me suena tamén. E, bueno, sí, a min a verdade é que me dá un pouco de mágoa que realmente Cristina, Plazo e Vanessa foron as únicas 3 persoas da universidade que vin nestes faladoiros. Entón, sí que é verdade que cando falamos con outra xente para a parte do obradoiro que vai haber despois,
pois todo o mundo nos felicitou pola iniciativa e estiveron Ahí hay un encantados de grupo axudar. que se contacta con la gente sin techo, ¿no? Ahí en la universidad, Sí, en sociología sí, sí. igual, no sé. Sí, e en socioloxía traballan niso, en ciencias de educación tamén fixeron cousas, en arquitectura, pois decía José Luis, que tamén se traballou en temas de precarización na vivenda. Pero, bueno, a miña opinión ou experiencia é que realmente a forza está aquí, non na universidade. A universidade non sei se mellor porque tamén aquí está lonxe físicamente, La universidad puede estar aquí, tú estás aquí, por ejemplo. eu xa non sou profesor. No importa. Bueno, eu creo que é necesario. Yo conocí a traballar gente de desde aquí. sociología y la vi muy interesada. Sí, eu tamén. Uno incluso me ayudó a hacer la pancarta que todavía andamos arrastrando por ahí. Ya, me alegro que estés. No, yo sé que, claro, me salgo mucho del tema, pero bueno, es que es un mundo inmenso, ¿no? Porque no es solo el problema sin hogar, es el problema. Cuando hablan de desigualdad y violencia de género, hablan de desigualdad y de violencia. Pero es que la gente sin techo está sufriendo desigualdad y violencia. Y los niños maltratados están sufriendo desigualdad. La desigualdad es una, la violencia es una. Cada segmento de estos tiene sus particularidades. O sea, nosotros, la violencia del sin techo no es la misma violencia de la mujer agredida, ¿no? Pero es violencia. Es violencia con unos matices diferentes, pero es la misma violencia. Y la desigualdad es la misma. De hecho, cuando habla Carmen Bell, dice, son estos. Y ahí están todos. Y está también la desigualdad y violencia de género, la exclusión social provocada por unas circunstancias. Pues me alegro mucho que haya gente y que se haga la comisión mixta de vivienda entre colectivos de lo más heterogéneo. Eso sería muy interesante. Yo lo dejo planteado. Bueno, non sei se por aquí tienes algo que añadir ou alguna pregunta. Nunca temos moito tempo para falar, pero tamén se trata de poñer o espazo para poder facer estas cousas. O tempo faz. Sí. A ver, varias cousillas para antes de que se me pase. Nos desde os GAM, desde o grupo de apoio mutuo de vivenda, a verdade é que coñecemos algúns casos que teñen moito que ver con que estades a falar agora, porque, bueno, de feito, casos de xente que quere alugar unha vivenda que non nin siquiera queren enseñar o piso polo acento, o sea, que temos que chamar xente que somos de aquí para que podan acceder ao piso e nin así. Eso pasounos como bastantes veces. Xente que aínda vivindo nun piso, sendo nacida en outros países, que está vivindo agora con nos aquí, en pisos que se poden considerar infravivenda, tamén temos coñecemento no noso barrio bueno, chegar ata judicializar para reclamar o pago e demais. O sea, casos tremendos que están acontecendo nos nosos barrios. Tampouco, o sea, non temos que ir moi lonxe para atopar estos casos que son realmente super duros e super dramáticos. E logo, como retomar así como varias ideas. A primeira é a cuestión das redes e que facer a partir de agora, que me parece moi interesante e moi importante. Para iso tamén é que convocamos a sesión de mañán, que vai ser unha sesión como máis de traballo e de organización, pero que sí que sería importante avanzar Que le llamáis redes, en tecer esas redes, sí. A ver se somos capaces de que, bueno, polo menos camiñar ou empezar a debuxar algo sen moitas tampouco aspiracións grandísimas, pero bueno, que estea eso no noso horizonte. E nada, dúas ideas así moi rápidas para tampouco quitar tempo. Eu quedo cunha primeira que creo que dixeron casi todos, Noelia, Marta, José, Luis Enrique, creo que estivo na boca de todas, que esta cuestión de que todas estamos en risco de vivir nunha infravivenda ou mesmo de se quedar sin piso, e cada vez máis. O sea, se miramos un pouco o piso, o prezo das vivendas en aluguer ou en venta, é que pode pasar calquera día. Cada vez menos
xente que estamos traballando podemos acceder a unha vivenda digna, e cada vez con máis dificultade e vai ser cada vez peor a menos que nos organicemos. Entón, de aí a importancia de que asumamos ese problema non como un problema super lonxe, senón como un problema que nos pode pasar en calquera momento. Dese modo tamén como traballar a movilización, a resistencia tamén desde un punto de empatía de que estamos todas aí. Y logo iso, o sea, o de considerar a pobreza como un dos maiores factores de odio, de estigma, de criminalización e de exclusión, que para min iso é fundamental, está presente tanto no racismo como no machismo, como nun montón de exclusións, está presente sobre todo este clasismo, que ao final é clasismo, é a aporofobia. E creo que isto, o que temos que ser conscientes é que non é algo casual, non é que a xente naza aporofóbica, sino que isto hai detrás uns intereses moi claros. Hai xente que, como decía José Luis ou Noelia tamén, hai xente que se está forrando con isto, o sea, non nos enganemos, pues, xente da Barrié, a xente que ten os chales na zapateira está sacando cartos disto e é o que está sacando. E bueno, nós é moi difícil organizarnos, pero eles sí que o teñen moi claro, o teñen clarísimo como funciona este tema. E aí, bueno, podemos volver a frase esa famosa de Warren Buffett, que decía que bueno, que está claro que sí que existe unha guerra de clases, pero está ganando eles. Entón, pues igual sí que toca empezar a organizarnos desde ese punto. E pouco máis, eso é o que quería decir. ¿Yo puedo decir una cosita y termino? Sí, claro, sí. Para terminar, yo comencé diciendo la importancia de la resignificación de la palabra. Y cuando hablaba el Señor, me demostró una vez más la importancia del lenguaje que utilizamos para dirigirnos o para referirnos a ciertas personas. Noelia antes comentó y lo dijo desde la rabia, desde el dolor. Ella no eligió estar allí. Sin embargo, el Señor dijo que, como juzgando, ¿cómo llegó allí el pobre, sabes? Si estamos hablando de que no tenemos que criminalizar, o sea, señalar como criminal y penalizar, tipificar, castigar a esa persona, si seguimos utilizando ese lenguaje, estamos multiplicando el odio, estamos multiplicando el estigma. Entonces, tomé ciertas frases que utilizó el Señor. Gente tal, esta chica, mi nombre es Mar, se dijo al principio. También hemos coincidido en otros sitios. El Señor se definió, soy mal pensado, soy gallego. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En este espacio somos adultos, pero si hubiesen menores, ¿qué le estamos diciendo a esos menores? Utilizó, no es que quiera atacar solo al Señor, sino que estamos hablando una cosa que nos está pasando a nosotros aquí, una situación coloquial. Están nuestras historias que le hemos comentado. Entonces no tenemos que ir fuera para utilizar como ejemplo de, están nuestras vidas. Y entonces eso es lo que nosotros denunciamos, eso es lo que nosotros reclamamos, que se nos considere, que se nos visibilice, que se nos tome en cuenta. Y eso es todo. Que el estigma mata. El estigma mata. También se mencionó, es bueno que cuando hagan el resumen, incluyan que dentro de este estigma y dentro de del señalamiento que se hace a las personas, no solo migrantes, también a los propios de aquí, a los propios nativos, está el problema de la salud mental. A mí me gustaría que eso quede en algún lugar reseñado y que en algún lugar llegue. Porque este problema criminal que hay contra las personas migrantes cuando van a alquilar una habitación, cuando van a alquilar un piso, cuando van a acceder, quieren acceder, intentan acceder a la salud, a la sanidad, el tema del acento, el tema de que no hable el idioma, el tema, hay quienes exigen que le hablen gallego también, ¿sabes? Entonces, eso repercute en la salud mental de las personas. A mí me gustaría que eso quede en algún lugar. Y ya con eso acabo. Tengo yo un amigo que es argentino
me está corrigiendo constantemente. Y además yo se lo agradezco, por eso me llama la atención tú que eres foránea en este momento. Bueno, No, yo soy de aquí. ¿eres de aquí? Sí, señor. Ah, estupendo. Entonces me está corrigiendo constantemente y yo se lo agradezco un montón. No, es un proceso de construcción para todos, no solo para usted. Y sobre todo, yo digo, si hubiesen niños, ¿qué mensaje le estuviésemos dando a esos niños en ese momento? Bueno, unha reflexión tamén, unha pregunta. Chamou a atención que ao principio comentaba Cristina, ¿no? Que ademais da situación que era en institucións e o mercado, que ao final moitas veces tamén eso é poroso e chega a pois, os veciños, ¿no? Cando hai pois, realoxan, destruen as redes de apoio, as redes de convivencia que hai pois, en un lugar pois, onde xente en infravivendas, bueno, destruen eso a base de realoxar en lugares diferentes. Destruen as nosas redes, ¿no? Destruen as nosas formas de vida, pero son capaces de ali donde nos realoxan, ¿no? Non ser benvidos. Entón, como é posible que unha cidade tan agredida, ¿no? Como a nosa, onde pois, todo eso bueno, un paro inasumible, condicións de vidas precarias que atravesan todo, ¿no? Non só no laboral, bueno, todo tipo de recursos, que non sexamos capaces de crear ferramentas para autodefendernos, que nos coste unha barbaridade facer movilizacións para defender incluso cousas puntuais, como pois mañá hai entendo que é un problema por lo que falaxedes ali, e non somos capaces de frenar eso, casi ni de presentar a mínima resistencia neste lugar do mundo, non? Hai outros lugares onde se ten esa capacidade, pero sí que son capaces de, cal é o mecanismo para que nos convenzan de que si ven un xitano vir aí hai que movilizar, se sea capaz de movilizar pues, esta cosa se mitigan os penúltimos contra os últimos e non somos nos capaces de crear ferramentas das que xa estamos puteados, ¿no? E que nos están destruyendo formas de vida, formas de relacionarnos, formas de, bueno, incluso sobrevivir, como é que non somos capaces de ser estas ferramentas. E de aí tamén conecto un pouco como conectaba Diego coa sesión de mañana, que tamén a idea un pouco de a ver si se nos ocurre algún modo de vincular pues, los colectivos, diferentes rollos en base a cuestión de vivienda en este caso. Siguiendo con la autodefensa, se ha comentado el tema del Estado, de las instituciones y demás, y de que hay que pedirle. El Estado nunca va a hacer nada por las oprimidas, nunca lo ha hecho, es una herramienta de opresión de clase y de raza y de género y de todo. Entonces, la única forma que tenemos de conseguir derechos, de defender todo nuestro derecho y demás, es organizándonos todas las oprimidas como lo hicieron también mencionando a uno que se invisibiliza bastante, a las panteras negras, todo lo que hacían contra el Estado. Es la única forma que tenemos desde abajo. O sea, no hay perder el tiempo con a ver si la administración hace algo, eso es perder el tiempo, perder el esfuerzo, perder todo. Tenemos que perder el tiempo en organizarnos desde abajo, que somos mucho más que ellas. Y ya está. ¿Puedo decir una última cosa? Si hay unha palabra pedida, se non te importa. Sí, ok, sí. Ahora... Eu quería comentar que o risco de exclusión social afectanos a todas desde o momento en que o emprego estable é escasísimo e para alugar unha vivenda piden unha nómina e ademais 2 meses de fianza e a nómina non sei de que cantidade a queren, pero que todo iso pon a calquera nunha situación de total incertidumbre do que vai pasar mañá, non? Estamos todos na mesma base. Sobre lo que decías de las redes, para mí solo hay una cosa clara, que es que entre los de abajo, como decías, hay un montón de líneas y precisamente se producen violencias entre unos y otros porque nadie quiere estar más abajo y ese es el problema. Es decir, entonces tú cuando montas una mesa, está claro que tú no puedes hablar con alguien de igual a igual si tiene poder sobre ti. Entonces, cuando tienes en una mesa, pues una persona sin hogar, una persona migrada, una persona que simplemente tu cuerpo está marcado por ser, da igual que haya nacido aquí, que allí, eso da igual. En el momento en que tu cuerpo está marcado, da igual. Nunca vas a ser de aquí, nunca vas a ser igual, nunca vas a ser lo suficientemente blanco, payo, lo que fuera. Entonces, en esa mesa, por mucho que haya un montón de opresiones en la mesa,
hay poderes de unos sobre otros, y mientras eso sea así, nunca se va a poder hacer una lucha común. Porque las miradas son distintas, las experiencias son distintas, y al final la agenda la seguimos marcando los mismos. Entonces, eso es parte del problema. Solo que te dejo si lo quería decir. Nada, tú te preguntabas qué hacemos para hacer un bulto, para apoyar este tipo de causas y eso. Pues ya sabemos el caso de Noelia. Yo pregunto, de los que están aquí presentes, ¿quiénes van a acompañar a Noelia mañana? Se necesita solo empatía. Ya sabemos lo que está pasando en esa casa, en todas estas familias prácticamente. Entonces yo pregunto, él pregunta también, ¿qué hace falta? Yo digo empatía. ¿Les duele el problema de ella? Entonces mañana deberíamos estar allá. Yo no digo todo, pero la mitad. ¿O la vamos a dejar sola? Yo reconozco que no sabía el caso yo la estoy conociendo ahora. Pero hay familia. Pero que no es Sí. un solo caso, son muchos. Exacto. casos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que a ti te duela. Si a ti no te duele, tú pasas. ¿Qué es lo que hace el 97%? Ojos que no ven, Porque corazón ¿cuántos que no estamos? siente. Exacto. ¿Cuántos No estamos va aquí? conmigo, eso me pasa a mí y tal. Claro. A los que nos interesa, a los que voy a enterarme. Voy a ver qué puedo aportar yo allí. Eso es lo único que hace falta. Defender la vida, nada más. Bueno, ahora no me odien. Porque ninguno dijo yo voy mal, ¿eh? Así que No. estamos un poco raspados ya. No, lo que está claro es que todo esto es un problema estructural de la sociedad. Está montada sobre el capitalismo, somos ya nosotros el bien de mercado, y como es algo estructural, pues cualquier ciudadano puede verse afectado, y la intención es que cada uno se ve desde un punto de vista individual, escapar de eso, a ver si me salvo yo. Esa es la tendencia, ¿no? La fomentación del individualismo, ¿no? ¿Y el enemigo quién es? Bueno, aquí hay ausencia de instituciones. ¿Dónde está aquí el ayuntamiento? ¿Dónde está? No está, ¿no? No le interesa. La casa del pueblo, ¿no? El ayuntamiento, no le interesa estar aquí. Bueno. Pues ya sabemos a quién hay que hacer el scratch. Bueno, pechamos xa, se vos parece. Son as menos 10. Sí, deberíamos ir cerrando. Sí. Pois eso, vi de mañana. Bueno, pues moitas grazas a vos por estar na mesa e a vos por asistir e maña seguimos. Bueno, non sei se se comentou, pero esta é a primeira parte de unha actividade que ten nun primeiro momento estes faladoiros nos que van sair unha serie de ideas que nun segundo momento se van traballar de maneira máis práctica nun obradoiro centrándonos no barrio das Atochas Monte Alto, que fai en colaboración con Refuxios da Memoria. Entón, bueno, xa avisaremos, pero mañá ainda temos a última sesión dos faladoiros. E nada máis, pues moitas gracias a todos. ¿A qué hora te van a fastidiar la